pueden ver bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, bueno, eh, igual, hola de nuevo. Este es el segundo tema que preparé para ustedes. Tiene que ver con una especie de plantas, bien bonita de los bosques. Y la titulé Crecer en las alturas, el reto de ser una planta epífita. Es de hecho el grupo con el que estoy trabajando para mi tesis de maestría. Y bueno, primero hay que definir, pues, qué es una planta, ¿no? O qué significa ser una planta. Sabemos que son organismos autótrofos, ¿no? Eso lo aprendimos desde la primaria, es decir, que producen su propio alimento mediante la absorción de CO2, liberación del oxígeno, la absorción de la luminosidad. Generalmente son seres vivos terrestres, ¿no? Aunque también podemos encontrar excepciones en cuerpos de agua, ¿no? Las plantas acuáticas. Son organismos sésiles, es decir, que no tienen locomoción, no son como los animales que se pueden mover libremente. Y bueno, forman la base de la gran mayoría de los ecosistemas terrestres. Existen algunos en los que pues no hay plantas, como los hielos perpetuos o los glaciares, pero podemos referir que cuando pensamos en un ecosistema, un paisaje, pensamos en lo verde, ¿no? Pues en los bosques, en las selvas, son los ecosistemas como más ricos en especies. Por ende, bueno, ¿qué es una planta epífita? Es básicamente una planta que crece sobre otra planta, que son generalmente árboles, y no la parasita. Es una definición muy sencilla, pero yo creo que va al grano. Una planta que crece sobre otra, puede ser un árbol, puede ser un arbusto, puede ser incluso una hierba grande, como lo son los bambús. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Los tenchos son bromelias, parientes de las piñas, pero estas son epífitas, crecen sobre los árboles sin dañarlos. Por el otro lado tenemos una orquídea, también muy bonita. Esta no tiene floración, pero es una de las especies que se pueden encontrar aquí en el centro de Veracruz. Y bueno, por otra parte, que no es una planta epífita, las que enraizan en el suelo o cuyo sustrato general no es otra planta. La mayoría de las especies pues, son terrestres, de plantas son terrestres. Existen otras que, bueno, tienen sustrato las rocas, las zonas de acantilados, tienen sustrato incluso pues en los cuerpos de agua como los lirios. Y bueno, esas no son epífitas, ¿no? Y plantas que crecen sobre árboles, pero parasitan a sus hospederos. Y esto es bien importante porque existen una clase de plantas parásitas que viven toda su vida sobre los árboles, pero se aprovechan de los mismos, como esta especie que podemos ver en la derecha, de las flores naranjas. Y esto lo logran gracias a un órgano modificado en las raíces llamado austorio para penetrar los tejidos de los hospederos, llegar al xilema y el floema, de donde sacan la savia para ellos poder beneficiarse. Bueno, vivir en las alturas y vivir en el suelo. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las limitaciones? La principal limitación para una planta epífita que crece en las alturas, pues es el agua. El agua es donde hay que seguir para estudiarlas. Es el elemento primordial que pues escasea en el dosel, ¿no? Sabemos que si vamos a un bosque y tal vez removemos un poco la hojarasca, bueno, ahí podemos encontrar humedad, ¿no? En un árbol no es tan sencillo. Hay algunos árboles que tienen una corteza un poco grande y ahí retienen agua, pero obviamente la presencia de la radiación es intensa. Y bueno, otra de las características limitantes es los hospederos, que así es como llamamos a los árboles en este respecto. Algunos, algunas cuestiones como lo es am, el tamaño, como es la edad y cómo ramifican. Hay como correlaciones directas en cuanto a si un árbol es viejo y es grande y puede tener una mayor riqueza, una mayor abundancia de epífitas. Y por último, pues el de la radiación solar, que ejerce pues una presión, ¿no? Está muy relacionado con la humedad y que influye directamente pues en las epífitas que encontramos en esa zona. Y bueno, los tipos de epífitas según su tolerancia a la falta de agua. Tenemos muchas clasificaciones. Esta es como yo como que de las más importantes
porque si seguimos, que es la pista principal, que es la falta de agua, ahí es cuando las vamos a poder clasificar mejor. Las plantas higrófitas, o sea, las epífitas que habitan los sitios muy húmedos, que de hecho son pues constantemente raras, que habitan más que nada los ecosistemas que suelen ser con una gran concentración de humedad, prefieren lugares con sombra, prefieren las zonas de los árboles más bajas y toleran muy poco la desecación. Las epífitas mesófitas, es decir, son más tolerantes, ya se encuentran un poco más arriba en los árboles, tienen algunas estrategias para esto y suelen habitar las zonas intermedias de los mismos árboles. Y las epífitas xerófitas, las cuales habitan ambientes secos y en las copas externas. Básicamente, un giro de 180 grados a las higrófitas. Estas prefieren los lugares muy insolados y tienen estrategias para ahorrar el agua. Y bueno, ¿cómo vencer el reto de las alturas? Obviamente, las epífitas algo tienen que demostrar a sí mismas para poder sobrevivir en estos ambientes como que mucho más agrestes de lo que son vivir en el suelo. Muchas de estos son adaptaciones evolutivas de millones de años. Sabemos que la evolución no surge pues de un año para otro. La evolución es producto de un proceso de millones de años y en ellas pues no ha sido la excepción. Obviamente, cuando se trata de ahorrar agua, aquí tenemos que tener maneras de protegerse ante la desecación o la sequía. Una de estas es la inclusión del desarrollo de escamas y tricomas foliares, como en el caso de la primera imagen, que se ve como un tipo de cera. En realidad son escamas que tienen una especie de bromelia. Y esto básicamente es un bloqueador que tienen estas plantas para que el sol cuando les pegue, bueno, no haga que la planta misma pierda tanta agua, ¿no? Son como defensas laminares que tiene. Otro de ellos es la fotosíntesis CAM. No nos vamos a detener mucho en esto porque es cuestión mucha de bioquímica, pero básicamente la fotosíntesis CAM es un proceso casi inverso de la fotosíntesis original, y es que los estomas, que son estas estructuras que tienen en las hojas, las plantas, para poder absorber el CO2 abren en la noche. ¿Por qué en la noche? Pues porque no hay luz y de esa manera pueden no quedar expuestas ante el exceso de radiación solar. Una de estas especies que utilizan esta manera eh, de fotosíntesis es el famoso Paxle o el heno. Es una bromelia, es algo que lo confundimos luego con musgo, con líquen, y que de hecho utilizamos en esta temporada decembrina para hacer los nacimientos y la encontramos pues ahí colgando en los árboles. Es una planta muy bonita y de hecho es un poco raro ver las flores. Pueden ahí ver la comparación a una moneda de 1 peso. Básicamente podría decirse que de 5 milímetros el- la flor. Y bueno, otra de las estrategias es la poiquiloidria. La poiquiloidria es básicamente lo que podríamos decir es como una analogía a lo que hacen los mamíferos en temporada de hibernación. No es lo mismo, pero sí sirve como analogía. Es básicamente un descanso, un periodo de latencia en los cuales la planta entra en este periodo de mínimo de requerimientos metabólicos y parece que está seca, como lo podemos ver en la imagen. Los organismos poiquilohídricos como estos helechos. De hecho, algunos les llaman helechos de la resurrección porque en temporada de secas se ven así, como si ellos mismos estuvieran a punto de morir. Realmente están en este periodo de latencia, de espera, en el cual bajan mucho sus requerimientos metabólicos y cuando empiezan las temporadas de lluvias es básicamente reverdecen, empieza este proceso de llenarse de agua y ya se ven así todos verdes y bonitos. Otra de las maneras en que las epífitas han podido sobrevivir es debido a su variedad de formas y grosores. En las orquídeas son epífitas muy comunes. La mayoría de orquídeas me parece que son plantas que podemos encontrar en los árboles. Y la mayoría también de las orquídeas tiene estas modificaciones más bulbos y pseudobulbos, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Dos orquídeas que tienen este pseudobulbo,
que les ayuda a guardar nutrientes y agua, ¿no? Otro de las formas un tanto peculiares, el de los fitotelmas o tanques. Bueno, en la primera foto ahí estoy yo con una bromelia gigante. Esta bromelia, a pesar de, bueno, ser bastante grande, crece en los árboles. Solamente algunos hospederos no la aguantan por tanto peso. ¿Y por qué es importante? Porque la misma roseta hace que, bueno, se pueda ahí acumular mucha agua en la temporada de lluvias y tiene como un revestimiento que mantiene el agua ahí, el cual le sirve a la planta y también le puede servir a lo que son muchos animales. De hecho, hay especies que dependen de estas bromelias tanque para poder sobrevivir. Incluso algunos lo relacionan con muchos anfibios, con muchos, también con algunos reptiles como las abronias. Y bueno, son dos especies muy bonitas que podemos encontrar aquí en el centro de Veracruz. Rafa, Y bueno, una disculpa. sí. ¿Podrías acercarte un poquito más al micrófono? Me parece que no se está escuchando tan bien. Ah, ok. Ahí se me escucha mejor. Sí, creo que sí. Ah, ok, gracias. Y bueno, por último, la cuestión de la diversidad de especies tiene que ver mucho con la diversidad de ambientes, ¿no? Les comentaba desde un principio, el agua es el factor que hay que seguir para saber, pues, qué especies vamos a encontrar en qué zonas, ¿no? Y sí podemos encontrar epífitas, plantas epífitas en matorrales desérticos, como el Valle de Tehuacán, como la zona norte del país, pero van a ser muy, muy escasas. De hecho, van a ser epífitas xerófitas, que son bastante fuertes ante la desecación. Pero conforme vamos creciendo esta concentración de humedad en otros ambientes, como en selvas bajas, aquí pues también a veces hay una sequía prolongada, pero pues al menos hay más cobertura. En los bosques templados de coníferas también podemos encontrar, y aquí ya hay más humedad. Y obviamente en los bosques mesófilos de montaña o bosques de niebla aquí en nuestro país, pues podemos encontrar la mayor riqueza de plantas epífitas que hay. De hecho, aquí es donde pululan más lo que son pues las orquídeas y los helechos. Hay algunas zonas de nuestro país, también del estado de Veracruz, los cuales podemos ir en cierta temporada y vemos algunos, eh, algunos respingos de colores de alguna manera en una temporada, regresamos en otra temporada y otros colores debido a la floración de las mismas orquídeas. Entonces es muy bonito pues poder eh, ir a estos sitios y bueno, algunas conclusiones es que, bueno, las epífitas no son plantas parásitas. Eso no quiere decir que veamos un árbol y todo pensemos que todos son plantas epífitas. Recuerden que existen las plantas parásitas. De alguna manera, pues también hay un descontrol de estas. Eh, bueno, vivir en las alturas es difícil, pero no es imposible. Para los que se quieran dedicar en un futuro a esta carrera que es la biología, posiblemente les toque hacer listados de flora o de fauna, y les puedo decir que el valor pues, de la flor de un sitio va a crecer más cuando se consideran a las plantas epífitas. Entonces no solo hay que ver lo que está en nuestras narices, sino hay que ver hacia arriba, ¿no? Y bueno, estas sabemos que tienen estas tres estrategias para protegerse del ambiente, pero ¿qué pasa cuando removemos pues ahora sí, su principal dependiente, que son los árboles, ¿no? Pues obviamente ya no tienen oportunidad. Si caen al suelo, lo más probable es que mueran, porque no están adaptadas a vivir en el suelo, a enraizar en el suelo. Algunas puede que sí, puede que de los árboles al suelo, puede que sobrevivan, pero no realmente son pocas. Y bueno, obviamente al remover los bosques, los árboles, no solo nos estamos llevando a las especies arbóreas, sino obviamente a todo lo que hay arriba, ¿no? Y la base de estas plantas epífitas que pueden hacer para otras especies, ¿no? Como ejemplo, aquí pueden ver esta orquídea muy bonita, se llama Prostechia radiata, y al lado derecho, no sé si se puede ver, ahí una ranita, ¿no? Entonces, pues básicamente son imanes de fauna. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, lo checamos. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Rafael. Eh, ¿Hay alguien que tenga una duda que le quiera hacer en este momento antes de que continuemos con la siguiente presentación?
Bueno, en ese caso le agradezco mucho al maestro Rafael y vamos a seguir Gracias. con la doctora Elizabeth. Doctora, sí, ya está lista, ya puede comenzar a proyectar su presentación. Hola, sí, buenos días. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, ya Ya se ve. compartí. A ver, voy a hacer una primera prueba de cambiar.